Sancho Panza, ya como autoridad en la ínsula barataria, según cuenta Alejandro Casona, se encontró con una muchacha un poco bromista y desafiante que le explicó que podían encerrarla, sí, pero ni 20 gobernadores podrían obligarla a dormir en la cárcel. A dormir en sentido estricto, claro. Pero si la fuerza de los grilletes es inútil para disciplinar la vigilia del prisionero y conducirlo hasta el sueño, nadie es tan impasible como para echarse una siesta a pierna suelta cuando le están gritando o arrancando las uñas con una tenaza. El cansancio es un guardián mucho más inteligente y persuasivo. En la lucha contra el sueño, al final, los de afuera son de palo. Como en aquel grabado de Goya donde una monja se resiste al sueño sentada en un montículo entre los muros de lo que parece una mazmorra, rodeada de frailes que no se entiende bien si están al acecho o por caer también rendidos. El peso de los párpados, traspasado cierto umbral de fatiga, no se aligera ni con el mayor peligro. Dormir es de fucking pobres, dijo un joven intelectual de la halterofilia y las estafas piramidales, evocando tal vez a John Donne, que denunciaba nuestra desesperante indiferencia al señalar que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, y que sin embargo todos dormimos desde el vientre hasta la sepultura. Pero a veces el sueño es más imperturbable que la vigilia. Ese es el caso de Pluma, el personaje de Henry Millot, que tenía una tranquilidad a prueba de cualquier sobresalto. Una noche, mientras dormía, quiso tantear uno de los muros de su habitación y se dio cuenta de que ya no estaba. Le pareció entonces reconfortante pensar que se lo habrían comido las hormigas, y entonces siguió durmiendo. Un rato más tarde le dijo a su compañera de lecho: «Oye, vago, mientras estabas durmiendo nos han robado la casa». Y Pluma, cortísimo y más perezoso, le contestó que el mal ya estaba hecho y siguió roncando. Así hasta llegar a un final sangriento, recurrente y exagerado que ya se imaginan. Sin embargo, Millot no se pregunta qué lo retenía a Pluma. Es fácil reírse de la desgracia ajena. Muy bonito, Millot. Mirá qué comprensivo y atento sos con tus creaciones. Esto es lo que vamos a resolver nosotros, mucho más empáticos, hoy en El Naufragio, porque ¿qué puede ser el sueño, la experiencia onírica, lo que sucede en el dormir, si no es un desconcertante y lento naufragio? Desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Bienvenidos, adelante, por favor, pasen, beban asiento. Comienza de esta guisa un nuevo episodio, ya en pleno 2025. Sí, qué cosa, Otro episodio de Naufragio en Marcha, como bien anticipó nuestro prólogo, habitual prólogo al programa. Hoy trataremos acerca de los sueños. Sus causas, motivos. Bueno, tenemos una clasificación y etcétera, como para agotar el tema de una vez por todas. Vamos a leer muchos sueños, obvio, ¿no? Es algo que a todo el mundo le entretiene, escuchar sueños. Sí. Yo creo que es de los peores relatos que le pueden hacer al otro, ¿no? El sueño vamos a anticiparlo como refutaremos quizás más adelante. El sueño es, en principio, algo puramente individual y como todo lo que le pasa a uno, carece de interés para los demás. Sí, no sé por qué esa resistencia, ¿no? A contar el sueño a veces y a escucharlo. No parece algo que nos iguala, en un sentido, y por otro lado algo que es demasiado diferente como para ser interesante. Sí, yo creo que es un poco también esa carencia de narración. Claro. Tan típica del sueño, ¿no? Si el sueño no va a ningún lado y me está juntando papa con boñato, bueno, ¿a qué estamos jugando? Pero bueno, de todas formas tiene muchas cosas interesantísimas que procedemos a esbozar en este programa.
Sí, hay una de las cosas del sueño que siempre surge, ¿no? Cuando leemos alguna cosa, cuando hablamos del sueño, es ese papel de contrario a la vigilia y qué supone para nuestro conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, como habitualmente, me fui al Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce y hallé la sorpresa de que Ambrose Bierce no tiene una entrada. No había nada. No le dedicó nada. No le dedicó a sueño. Pero en el Diccionario Filosófico de Voltaire sí que nuestro segundo diccionario. Nuestro segundo diccionario, a referencia. partir de ahora va a ser de cabecera, porque tiene cosas muy interesantes. Hay una entrada que se llama Sonámbulos y Sueños. Empieza con sonámbulos y habla de un seminarista de Burdeos que componía sus sermones, los corregía, incluso los ensayaba en estado de sonambulismo, y se convirtió en una cosa que todo el mundo querían saber cómo hacía, porque además parece ser que lo hacía muy bien, ¿no? Cuenta eso Voltaire y después habla del sueño como tal y se plantea algunas preguntas, ¿no? Que pueden ser interesantes para plantear. Dice Voltaire: estando muertos todos los sentidos durante el sueño, ¿en qué consiste que hay un sentido interno que está vivo? ¿En qué consiste que cuando vuestros ojos no ven ni vuestros oídos oyen, sin embargo, veis y oís cuando estáis soñando? El perro caza soñando, ladra, persigue su presa y se la come. El poeta compone versos durmiendo, el matemático ve figuras, el metafísico argumenta, bien o mal. Hay sorprendentes ejemplos de todo esto. Si el alma pura, tranquila, cuando reposan los sentidos, obrando por sí misma, es la única causa de las ideas que tenemos durmiendo, ¿en qué consiste que todas estas ideas son casi siempre irregulares, poco razonables e incoherentes? Cuando el alma está menos perturbada, ¿es cuando más perturba la imaginación? Cuando obra con libertad, ¿es cuando está loca? El general de un ejército sueña que gana una batalla, la gana al día siguiente. Luego los dioses le han profetizado que será el vencedor. Solo se conserva la memoria de los sueños que se realizan y se olvidan los que no se cumplen. Los sueños forman una gran parte de la historia antigua, lo mismo que los oráculos. Sí, bueno, ahí por una parte estamos entrando en ese carácter premonitorio que dominó en la antigüedad, a la que quizás nos refiramos más adelante, pero también también a las obras que han motivado los sueños. Las obras que provienen de un sueño. Claro, hay muchísimos ejemplos de esto, claro. Claro, Voltaire está diciendo, ¿cómo puede ser que materialicemos las ideas que surgen en un estado en el que no somos conscientes y donde nuestros sentidos orgánicos están durmiendo? ¿De dónde provienen esas imágenes, esas visiones que después se pueden llevar a la realidad y se pueden llegar a materializar? De hecho, cuando se materializan, entendemos que ha sido una premonición, y todos aquellos que no se materializan y no podemos transmitir, esos pasan al olvido, ¿no? ¿No tiene el sueño siempre una elaboración posterior en la realidad que le da su sentido? Claro, esto puede ser también prescriptivo, ¿no? O sea, más que una pregunta sobre esa relación, también podríamos de ahí entender que es posible realizar a partir del imaginario o de la imaginación algunas obras en la vigilia, ¿no? Durante el día. Sobre esto, Bachelard, por ejemplo, que él plantea y defiende bastante una cierta continuidad entre el sueño y la vigilia, ¿no? Plantea que, por ejemplo, Charles Nodier, un bibliotecario del siglo XIX, tan impresionado por determinados avances técnicos que nos permitían volar, relacionaba esto con los sueños de vuelo y decía, bueno, al final, si volábamos en sueños y de repente ahora podemos volar, eso nos da la pauta de que los filósofos deberían encontrar la manera de enlazar el sueño íntimo actual, ¿no?, con la experiencia objetiva. Esa mediación que hay de grandes búsquedas científicas o lo que sea, pues pueden llegar a concluir en experiencias durante el día de lo que nos pasa durante la noche, ¿no? Me parece interesante esto, y también
al mismo tiempo señala una diferencia entre la percepción y el imaginario y la imaginación. Realmente el sueño es algo que sucede cuando no vemos, cuando no percibimos, ¿no? Es un poco lo que dice Voltaire y lo que se pregunta, pero claro, ahí también hay un punto de no encuentro, hay un punto de que son términos inconmensurables, ¿no? Que realmente no se pueden tocar. Ese sería el problema central del sueño, ¿no? Sí, y en estos ejemplos que estamos, en estos ejemplos quiero decir, puede haber un carácter más mediático, más inmediato de las consecuencias, las posibles consecuencias de ese sueño o no. Y yo creo que principalmente el sueño ha tenido siempre ese velo alegórico que necesitaba de un intérprete. No era cualquier. Ahora estamos diciendo, sí, bueno, yo qué sé, no sé, el ejemplo de Stevenson soñando el argumento de Jekyll y Hyde, o Mary Shelley con Frankenstein, lo que sea. Pero antiguamente era necesario un muchacho que viniera y te dijera bueno, no, lo que va a pasar a raíz de esto es X cosa, ¿no? Así, José, por ejemplo, hijo de Jacob, ahí en el Génesis, se cuenta cómo interpreta los sueños del faraón, incluso de algunos muchachos antes, y le dicen, no, bueno, vos vas a tener una vida próspera y a vos te van a cortar la cabeza, y así sucede, y así el faraón se encariña de este José y lo llena de regalías por haber sido un intérprete de esas alegorías. No es un mensaje directo el de los sueños. Claro, esa racionalización del sueño tiene una potencia operativa importante, ¿no? Al final, pero sigue sin tocarse con el sueño, ¿no? El sueño bruto está ahí. Quizás en la modernidad la tendencia fue a intentar separar esas dos cosas, ¿no? O a ver cómo hay ahí un material que no puede traducirse de una manera tan directa, ¿no? Claro. O bueno, quizás la experiencia surrealista haya ido por otro lado y pretender que eso era directamente literatura, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. ¿No? Bueno, Benjamin, cuando dice en esa retrospectiva sobre el surrealismo, que Paul Theroux colgaba el cartel cuando se iba a dormir por las mañanas, ¿no? Que decía, bueno, el poeta está trabajando mientras dormía. Esa era una pretensión de un efecto, vamos, inmediato sobre la realidad. Claro, que como mucho tenía como mediador o como medium entre esos dos mundos la figura creativa, ¿no? del poeta, aquel que se relaciona con el mundo del sueño de una forma especial. Claro. Que puede interpretar los mensajes que se trasladan de forma individual, ¿no? Al que está soñando, pero que en realidad vienen de un otro lugar que supuestamente es colectivo, ¿no? o que tiene que ver con algo arquetípico, ¿no? Que hay como un código que puede descifrar esos sueños, ¿no? Yo creo que la modernidad lo que se encarga es de tratar de decir que es legítimo examinar los sueños, ¿no? Es legítimo examinar los sueños y tratar de llevarlos a la realidad, ¿no? Otra cosa que dice Voltaire en esta entrada, al final habla dice, la Biblia traduce así uno de los versos del Levítico, no examinéis los sueños. Y claro, él lo contradice. Claro, dice, debemos advertir que la palabra sueño no existe en la lengua hebrea y que además sería muy extraño que rechazaran la observación de los sueños, el mismo libro que dice que José, que precisamente del que estábamos hablando, fue el bienhechor de Egipto y de su familia por haber interpretado los 3 sueños. Y al final dice, la ley de los judíos no prohibía la oniromancia, o lo que es lo mismo, la ciencia de los sueños. Claro, ahí lo que está diciendo Voltaire es que haya una ciencia de los sueños, que haya una interpretación de los sueños, es una condición necesaria para que el sueño exista como fuente de imaginación y de creatividad social, ¿no? Pero claro, ahí la mediación es lo que siempre está en tela de juicio. ¿Quién es quien media entre el sueño y la vigilia? ¿Le otorga eso poderes
especiales en la sociedad o no? ¿O cada uno se puede interpretar los propios sueños, analizarlos, racionalizarlos? Claro, sí, la racionalización de los sueños puede llevar rápidamente a una forma de simbolizar o de establecer códigos más o menos rígidos sobre lo que sucede en ese mundo a partir de esquemas y de criterios que no pertenecen a él. Claro. Que es un mundo, bueno, si lo seguimos a Bachelard, es un mundo más dinámico en el que impera una forma de material dinámica, ¿no? Una imaginación material y dinámica, dice él. Que habría que pensarla de otra manera, ¿no? Sin aplicarle, bueno, unos corsets que al final se trata de lo mismo que hace Freud, de alguna manera, ¿no? Freud rompe en cierto punto con ese simbolismo, ¿no? La ciencia de los sueños ya pasa a ser una cosa mucho más compleja, con sus propias leyes, ¿no? Con una legalidad más o menos propia que hay que descifrar. Si nos podemos ir un momentito a Aristóteles, dice que tiene un par de tratados ahí sobre el sueño y no sé cuánto. Dice, en cuanto a la adivinación que tiene lugar en el sueño, no es fácil despreciarla ni darle crédito, pues el hecho de que todos o muchos supongan que los ensueños tienen algún significado, en tanto que se dice como consecuencia de una experiencia, ofrece credibilidad. Aristóteles, que venía hasta ese momento explicando también el sueño como motivado por una razón puramente fisiológica, propio del melancólico, del borracho, etcétera, etcétera, que mostraba en esas imágenes su padecer, sus pasiones. Pero es cauto cuando tiene que decir... No, de aquí no se adivina nada. No se predice nada de esto. Claro, la interpretación fisiológica del contenido, ¿no? De los sueños, del material de los sueños, es interesante porque a veces es hasta ridícula, ¿no? Bueno, todos la conocemos, esta relación entre el sueño y una mala digestión, ¿no? Es lo que se dice habitualmente, que si uno come mucho, por ejemplo, puede tener pesadillas. Se le dice habitualmente a los niños que si comen demasiadas golosinas, van a tener pesadillas. Santib decía que el sueño de caída, por ejemplo, ¿no? Que está en la misma línea o por lo menos tiene la misma forma que el sueño de vuelo, ¿no? en la verticalidad, tenía que ver con determinadas contracciones intestinales. Ya se le asignaba esto una cuestión. Incluso hay interpretaciones que tienen que ver con el género. Por ejemplo, las mujeres, decía un intérprete de sueños, las mujeres sueñan que bajan escaleras y los hombres que las suben, ¿no? Por su carácter pasivo. Las mujeres sueñan así y los hombres de la manera activa. Bueno, todas cuestiones que parecen un poco groseras, pero que seguramente tienen su vínculo, ¿no? Con una cierta realidad. Al final del sueño es algo que sucede en los cuerpos. Si bien veremos ejemplos en la literatura que han quedado, muchos de ellos de ese carácter premonitorio del sueño, uno de los tratados más antiguos que nos ha llegado es el de Artemidoro, de la interpretación de los sueños, y allí define al sueño, ¿eh? Así que, si les parece, vamos a... somos aquí principalmente artemidorianos. Dice lo siguiente... definición del sueño: un movimiento o una invención multiforme del alma que señala los bienes y los males venideros. Ya está. Claro, el sueño tiene ese carácter premonitorio fundamental. Sin embargo, dividía entre los oneiroi, que tienen valor profético, de los enipnia, que están privados de carácter premonitorio y son los que dominan al sujeto momentáneamente, ¿no? Dan cuenta de los apetitos que dominan al sujeto. Claro, ahí está la contraposición, ¿no? Que estamos diciendo. ¿Es una emanación del alma o de la conciencia dormida que deja alzar el vuelo al alma? ¿O simplemente se trata de una mala digestión, una obstrucción intestinal, ¿no? Es como tiene esas dos vertientes, ¿no?
solo aquellos sueños que realmente después tienen una correlación con la realidad o nos pueden llevar a interpretar nuestra realidad en función del sueño son aquellos que recordamos y que tienen esa entidad, y todos aquellos que tratan de cosas banales y que se pueden atribuir a... Se pierden en la oscuridad se pierden en la oscuridad de la historia y nunca más llegan, ¿no? Yo creo que esa es una de las mejores mediaciones que tiene el sueño. Es decir, que sin la parte de la vigilia en la que interpretamos eso, ya sea como un derivado de una pesadilla, de una mala digestión, o una emanación del alma, o una cuestión profética, o de telepatía, ¿no? Que sueñas con un amigo que le va a pasar algo y de repente te llaman y dicen, ostras, es que le ha pasado algo, ¿no? Esas cosas nos han sucedido o escuchamos que a gente le han sucedido, ¿no? Esa es la mejor mediación, ¿no? Del sueño, es decir, cómo se meten los intersticios de la realidad y a veces se va realizando y otras veces no, y va impregnando al final todas las cuestiones reales también. Claro, sí. Después también está un poco la disposición de los sujetos a hacer algo con ese material, o en qué medida algunos los interpela lo que soñaron, ¿no? Hay gente que no se interesa en lo más mínimo por los sueños. Quizás toda la teoría psicoanalítica promovió cierto interés en los sueños, ¿no? Roger Bastide decía, bueno, ¿qué pasará cuando todo el mundo sepa lo que es el inconsciente? Hay como... claro, ¿cómo vamos a interpretar los sueños? ¿Cómo vamos a interpretar lo que dice la gente cuando sean autoconscientes de estos mecanismos? Claro, esto es un poco, bueno, una gracieta, porque sabemos que, aunque sepamos o no, lo seguimos haciendo, ¿no? Como sucede con prácticamente todas nuestras prácticas, no es una cuestión meramente de conciencia. Y justamente el inconsciente viene a negar eso, ¿no? Pero sí que hay sujetos más dados a... hacer algo con los sueños, ¿no? Dice Bachelard, para ciertas almas ebrias de existir en lo onírico, los días están hechos para explicar las noches. Y claro, hay gente que quiere hacer algo con eso y no tiene que ver tanto con una realización técnica o con una obra, sino con un alimento en continuidad con lo imaginario, ¿no? Con una desesperación por quedarse ahí o por traducir eso a literatura. Quizás ahí está la poesía, ¿no? Quizás la poesía sea la forma más directa de conectar esos dos mundos, no lo sé. Sí, quizás podamos leer algún sueñito que podemos tener, que tenemos ahí de alguna gente. Yo, con respecto a esto que decía, me gustaría leer uno de Georges Perec, Un par de sueños, que tienen un libro que se llama Cámara Oscura, 124 sueños, ¿no? La Cámara Oscura, 124 sueños. Y él empieza el libro planteando, no hace un prólogo muy largo, hace 3 o 4 explicaciones y luego pasa a comentar los sueños. Dice, todo el mundo tiene sueños, algunos se acuerdan de ellos, muchos menos los cuentan y muy pocos los transcriben. ¿Por qué transcribirlos además si sabemos que lo único que haremos será traicionarlos? Y sin duda nos traicionaremos al mismo tiempo. Creía que anotaba los sueños que tenía. Me di cuenta de que muy pronto solamente soñaba para escribir mis sueños. Gente que llega a invertir en esa ebriedad y en esa fascinación por el mundo onírico la relación, ¿no? Y yo apunté acá 2 sueños de Perec, que me parecen muy representativos del conjunto de esta transcripción, que además establece determinadas notaciones personales, ¿no? Por ejemplo, no sé, signos que plantean una pausa y que tiene una especie de código personal. La primera el primer sueño es de septiembre de 1969 y se llama Sinusitis. Dice así: le he estado hablando a un médico durante largo tiempo acerca de mi sinusitis. El segundo sueño... Y ahí despertó Perec. El segundo sueño es el número 17 en este libro, de julio de 1970. Se llama La varilla. Este es un poquito más largo. Una preciosa mañana me encuentro de nuevo en un campo de concentración. Es la hora de levantarse. El problema es encontrar ropa. Estoy vestido como en la ciudad, chaqueta de tweed, zapatos ingleses. En el campo todo se compra. Veo circular billetes grandes en fajos.
Las vigilantas suministran pociones a los detenidos. Me encuentran un chaleco. Nos ponemos en fila para bajar. Estamos en un gran dormitorio comunitario en el primer piso de una especie de barracón en desuso. Nos escondemos un momento en un pasillo. Caminamos en fila de a 4. Un oficial nos alinea usando una varilla larga de bambú. En principio es bondadoso, pero poco después se pone a injuriarnos terriblemente. En fila para ser llamados. El oficial grita todo el tiempo, pero no nos golpea. En un momento dado, sujetamos, él y yo, un extremo del junco. Me invade el pánico ante la idea de ser golpeado por él. El universo del campo está intacto. No podemos hacer nada al respecto. Más tarde, estallo en sollozos al pasar por delante de un pabellón donde cuidan a los niños aquejados de un mal incurable. Allí se encuentra su única oportunidad de sobrevivir. Me pregunto si esta supervivencia no consistirá en transformarlos en pastillas, y me acuerdo, en este sentido, de una anécdota acerca de curas de adelgazamiento que fueron exitosas porque se les administraban pastillas que en realidad contenían una lombriz solitaria. Yo el reparo que tengo con eso es, ¿hay una reflexión acerca de lo sucedido en el sueño, en el mismo sueño? Yo creo que la reflexión es dentro del sueño. Es lo que ¿una imagen le provoca otra imagen? Sí, yo creo que es lo que Freud llamaba elaboración secundaria. La elaboración secundaria es esto que nos sucede, bueno, creo que nos sucede a todos de vez en cuando, nos ha sucedido, de decir en el sueño, estoy soñando. Voy a implementar alguna medida para evitar que me suceda X cosa, o ¿no? Esa conciencia dentro del sueño. Yo creo que, y que también tiene que ver con la ensoñación, ¿no? Es una forma de racionalización del sueño medio precaria, pero es secundaria, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con es una forma de represión, creo yo. Adorno, mediados de septiembre de 1958. El director de mi instituto, ahora Escuela del Barón von Stein, me había invitado a aportar una contribución al escrito de homenaje con motivo de su 50º aniversario. Este es la entrada al sueño, para explicar. Sueño, lo siguiente. En una ceremonia se me confiaba solemnemente la dirección musical general del instituto. El repulsivo y anciano profesor de música, el señor Weber, y un nuevo catedrático de música se pusieron a mis órdenes. Tras lo cual se celebró un gran baile festivo. Yo bailé con un gigantesco dogo de color marrón amarillento. Un perro así había desempeñado un gran papel en mi infancia. Andaba sobre las patas traseras, el dogo, imaginamos, y vestía frac. Yo me dejaba llevar por el dogo y, absolutamente negado para el baile, tenía la sensación de poder bailar por primera vez en mi vida, seguro y desinhibido. A veces nos besábamos, el perro y yo. Me desperté sumamente satisfecho. Adorno era un cachondo, o sea, todos los sueños de Adorno son tienen que ver con baile, con burdeles y con festines. Sí, después para la sección Naufragio en Marcha X tenemos otros sueños de Adorno. Pero sí, en los años 40 estaba padeciendo horrible, pobre muchacho. Parece como una especie de compensación, ¿no? Pero ese tipo de sueños, ¿no? Con la elaboración de un sistema filosófico tan... Sí, a veces los sueños de Adorno tienen cosas un poco inverosímiles, ¿no? Aunque le hayan sucedido, son inverosímiles dentro de esta legalidad de los sueños, que, por ejemplo, se acuerda de citas dentro de los sueños, ¿no? De referencias bibliográficas muy precisas, y contrapones eso con el sueño de un empleado, ¿no? Que viene recogido en el libro de Duvigneau, ¿no? Del Banco de los Sueños, y el contraste es absoluto. Y no la profundidad, ¿no? No la posible, no sé, racionalización o explicación de todo eso. Benjamin, que también tiene sus sueños recogidos, dice uno que se titula Vestíbulo. Dice, visito la casa de Goethe. No recuerdo haber visto las habitaciones en mi sueño. Era una serie de pasillos blanqueados como en un colegio. 2 señoras inglesas, ya mayores, junto a un empleado, son los figurantes de mi sueño. El empleado nos invita a escribir algo en el libro de visitas, que se encuentra abierto en un atril, al final de un pasillo. Ojeo el libro y descubro en él mi nombre, escrito con la letra grande y torpe de un niño. Este sueño está muy bien, yo creo. Nos puede dar pasaje a unos sueños quizás un poco más literarios, ¿no? Esto es un pequeño relato.
Claro. Sí, no, también, ¿cuáles eran? Si Freud dice que los sueños se hacen con el material de los sueños, son esos restos diurnos y también en las diferentes estimulaciones, los deseos, ¿no? Las ideas latentes y tal. Claro, ¿cómo son los restos diurnos de Adorno, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia cotidiana de Benjamin y de Adorno? Es estar entre libros y visitar la casa de Goethe. Claro. Claro, ¿no? Y cierta imposibilidad de llevar esos sueños a la realidad. O sea, yo creo que esa sublimación en los sueños de cosas tan contrapuestas a lo que es la realidad cotidiana se da precisamente en un tipo de sociedad, sino en otras, ¿no? Donde los sueños se pueden sublimar más y cabe más interpretación porque no hay instancias de mediación que los llevan a la realidad, ¿no? Es más, he recogido aquí, he traído un libro de David Graeber, el antropólogo que hemos comentado alguna vez aquí, que el libro es hacia una teoría antropológica del valor, pero el subtítulo es La moneda falsa de nuestros sueños. Y recordaba que había un pasaje que después he releído y es más interesante de lo que yo recordaba, que se llama La dictadura de los sueños. Él está hablando aquí del comercio wampum entre las naciones iroquesas, ¿no? Y lo que dice es que la costumbre de adivinar los sueños parece haber sido importante entre todos los pueblos iroqueses y las tempranas fuentes de los misioneros hacen numerosas referencias al tema. Es decir, hay muchos misioneros y muchos jesuitas que cuando entran en contacto con esas tribus iroquesas se dan cuenta de que el sueño tiene un papel central en su organización social, de tal forma que si alguien sueña que va a heredar unas tierras o que ha heredado unas tierras y lo cuenta. De hecho, había festivales del sueño donde todo el mundo contaba qué sueños había tenido. La comunidad tenía que hacer... Pero es un contrato. Sí, es como una especie de contrato en la que tenían que resolver ese deseo que muchas veces no se atribuía a la persona que soñaba. Los hurones, por ejemplo, dice, además de los deseos que por el común tenemos, que son libres o al menos voluntarios, que provienen de un conocimiento previo de alguna cualidad que imaginamos que existe en la cosa deseada, los hurones creen que nuestras almas tienen otros deseos que son, por así decirlo, innatos o ocultos. Dice, el sueño lo que expresa es eso, y no se puede atribuir solo a la persona que sueña, es algo que se nos está diciendo a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que sueña que hereda tierras, dicen, bueno, pues la tierra de fulanito no la vas a poder heredar ni te la va a regalar, pero te podemos dar una parte. Entonces decía, eso tenía un papel muy importante hasta en la redistribución material de las cosas. Si alguien soñaba que un vecino le iba a regalar un caldero, pues tenía que ir y tenían que negociar, porque lo había soñado, ¿no? Y bueno, él comenta que esto es que había cierta dramatización en eso. Si alguno soñaba que en una próxima batalla los enemigos lo iban a hacer prisionero y lo iban a quemar vivo, se entendía que eso no era un deseo del soñante, sino que era una advertencia, una premonición. Decían, bueno, pues de alguna forma hay que representarlo para aplacar lo que nos está queriendo decir. ¿Quién ha soñado esto? Que no se sabe quién es. Y bueno, entonces hacían una representación más o menos y lo quemaban un poquito para que quedase marca de que eso había pasado, ¿no? O sea que era algo constante el que se tenía que llevar a la realidad, ¿no? A diferencia de estos otros sueños más modernos de Benjamin o de Adorno, que parecen estar recluidos en un ámbito muy individual, ¿no? Pero hay una cosa graciosa que dice Graeber, dice, pero a veces podían llevar las dramatizaciones bastante elaboradas y para los misioneros bastante impresionantes, como el caso de una mujer hurón vieja y enferma que soñó que todas las muchachas y muchachos de la aldea formaban parejas en una gran orgía en su casa comunal, cuyo sueño fue actuado de manera bastante literal, para escándalo de los jesuitas que estaban regulando. Ah, eso hay que representarlo. Claro. Entonces también ahí, y bueno, habla un poco de eso, me acordaba de lo del sueño, pero claro, lo titula La dictadura de los sueños, como toda la comunidad al final se tiene que orientar para ir cumpliendo los sueños de una u otra forma, ¿no? Más elaborados, menos, más literales, ¿no? Y eso me parece que plantea una diferencia importante, ¿no? Con el sueño como algo arquetípico, individual, lo que tiene que ver con el trauma personal, que es
otra cosa, ¿no? Bueno, después en el libro este de Jacobo Ciruela, del mundo bajo los párpados, ahí recoge algunos ejemplos de la antigüedad, pero también vamos a poner eventos, yo qué sé, de la Segunda Guerra Mundial, cosas así, de sueños mutuos, de sueños colectivos, ¿no? Que un hecho provoca un mismo sueño o con imágenes similares en un grupo de personas. Y se sueña lo mismo. Y se sueña lo mismo. Ah, pues mira, justo me acaba de venir a la memoria una película húngara que se llama En Cuerpo y Alma, que creo que ganó el Oscar hace unos años, y la premisa de eso son dos empleados de una fábrica cárnica, que no se conocen entre ellos, pero que los dos sueñan lo mismo, que son dos ciervos en el bosque que se encuentran para copular. Y entonces es un tipo y una mujer, y sueñan lo mismo. Y se dan cuenta por una cosa que pasa en la fábrica, que les toman una declaración, y ambos cuentan que el día antes de lo que había pasado en la fábrica habían soñado eso. Entonces dicen, estos dos tienen alguna relación. Y a partir de ahí se desarrolla la película, ¿no? Que tienen el mismo sueño. Y claro, después está la cuestión del sueño común, la experiencia común, ¿no? Que alimenta esos sueños. Yo estuve leyendo un poco, ahí Sebastián nos pasó bastante bibliografía esta vez, y había un libro muy interesante que se llamaba El Banco de los Sueños, un ensayo antropológico del soñador contemporáneo. Claro, en los años 60, 70, la antropología estaba muy interesada por toda esta cuestión del imaginario, ¿no? Creo que es de finales de los 70. Este es del 79, sí, es del 79. Es de Jean Duvigneau, François Duvigneau y Jean-Pierre Corbeau. Y aquí lo que hacen los autores es reivindicar o por lo menos recoger sueños. Creo que es una colección de unos 2000 sueños los que tienen. Y estas encuestas, bueno, buscan un poco retratar todas las capas sociales y tal. Buscan representar un poco cómo es soñar en Francia en esta época. Pero una de las cosas que dicen con respecto a los sueños colectivos es que las experiencias colectivas están mucho más presentes entre los campesinos y entre los obreros. Por ejemplo, las experiencias de la guerra o hechos colectivos que tienen que ver a veces con el deporte. Y a veces, son experiencias problemáticas en las que el individuo se confronta a la sociedad de una manera problemática y angustiante, ¿no? Por ejemplo, entre los campesinos aparece bastante este sueño del agricultor que va a la ciudad para hacer algún trámite, para lo que sea, y se encuentra con un montón de tentaciones a las que en principio puede acceder, pero luego por lo que sea, por ejemplo, no hay puertas, o al contrario, la mujer de un agricultor relata que llega a la ciudad, está lleno de escaparates sin cristal, puede acceder a todos los productos, incluso a una estufa que siempre le estuvo pidiendo a su marido y nunca pudieron tener, que además está llena de pasteles, y cuando una voz le dice que coja lo que quiera, ella accede, empieza a sonar un timbre horrible que hace que vengan los gendarmes, que pase una vergüenza atroz y que la lleven al pueblo para que todo el pueblo se ría de ella. Después hay otros sueños parecidos en los que la ciudad que se encuentra el agricultor son todo tejados. No hay nada más que tejados. Pero en todo caso los campesinos tienen una relación con el espacio en los sueños que es bastante particular, ¿no? Siempre se deforma. También todas las encuestas de los campesinos, cuando ellos reflexionan sobre sus propios sueños, dicen que no sueñan igual cuando están de viaje, cuando están en la casa de un familiar, cuando están en su granja, ¿no? Plantean esta diferencia, ¿no? Este vínculo con el espacio. Y después, estas encuestas son muy interesantes. Habla de la gente del campo, como decía, que plantea que son los que menos se resisten a contar los sueños, los más abiertos y los que más importancia le dan, ¿no? Sí, que decía que como que los obreros y los funcionarios no es que eran reticentes no por... por un poco por banalidad del sueño. Sí, ¿no? eso dice sobre todo
los artesanos y los comerciantes, dice que son más reticentes a contar los sueños y que lo encuentran como una forma, una frivolidad, ¿no? No los quieren contar. Además, generalmente los sueños de los comerciantes tienen que ver con el robo en las tiendas, con la administración, con que viene la gente a comprarme y sucede cualquier cosa que impide que se realice la venta. Bueno, cuestiones bastante aburridas. Y luego está muy presente entre los comerciantes la cuestión de los fantasmas de la jubilación y del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con su futuro? Y también con la administración. La administración para los comerciantes es un problema muy, muy grave. Esto es del 79, pero ya estamos en un momento que puede representar muy bien nuestra época. Luego los funcionarios, que para Duvigneau son también los directivos, tienen relatos más dramatizados, un poco como los de los intelectuales, y hablan, bueno, eso, ¿no? La puesta en escena del relato es mucho más grandilocuente, y son sueños muchas veces de evasión, y que tienen que ver con las jerarquías, con las vacaciones. Los obreros también tienen sueños que podrían llamarse de evasión, pero tienen muchas veces que ver con el vagabundeo. Hay uno que me gustó, no es nada espectacular, pero dice: sueño que deambulo por los caminos como durante la guerra, sin saber dónde dormir. Y creo que entonces eran buenos tiempos. Un obrero de París de 50 años. Bueno. Pero me sonó la alarma. Claro. En todo caso, para no hacer una categorización así demasiado rígida, hablan estos autores de los soñadores atópicos. Bueno, estos autores porque Duvigneau lo escribe con su mujer, con Jean Corbeau, y hay otra gente que participa al principio, pero bueno, no aparecen ahí en el libro. Y estos soñadores atópicos, que yo creo que es lo más interesante del libro, son aquellos que sueñan y tienen el sueño como una forma de desocialización, ¿no? Como una clave de interpretación, y ponen en el centro lo que se formula en sus sueños y no el lugar donde ellos están en la sociedad. El centro de gravedad de estos soñadores es esto que sucede en los sueños y no lo que hacen en los sueños o en su vida cotidiana, ¿no? Muchas veces son gente que es consciente del sueño. Acá también meten a los surrealistas, ¿no? Las experiencias de los surrealistas entrarían ahí, pero no solo. Él pone muchos ejemplos de gente del campo que tiene esta experiencia. Yo creo que entraría ahí también esto de los sueños que anticipan algo que le pasó a un familiar. Bueno, gente que le da realmente una importancia y plantea una continuidad entre el sueño y la vida cotidiana. Y puede tener que ver con que las comunidades campesinas están más cerca de estas sociedades que decía Greber de la dictadura del sueño, donde aún tiene un peso importante lo que se sueña, ¿no? Y claro, no tanto la realidad penetrando en los sueños, ¿no? Como en los funcionarios, ¿no? Y en los obreros industriales, que parece que es la realidad la que se va colando en los sueños, y sin embargo hay una reserva de ese espacio individual, pero que a la vez es colectivo, porque se sueña individualmente, pero tiene que ver con lo colectivo, con el espacio, ¿no? Con qué pasa cuando cambio de lugar, ¿no? Que tiene que ver con este arraigo, ¿no? A una realidad distinta. Claro, que es arraigo y también una capacidad de desarraigo de su propio contexto, ¿no? O sea, no es una cosa tan vinculada a una posición moral o lo que sea sobre la tierra, sino, bueno, sobre unas experiencias en las que el espacio juega un papel distinto. Muchas veces aparecen, por ejemplo, deformaciones geométricas de las montañas, de los espacios, de las casas, que no aparecen en los empleados o en los funcionarios, ¿no? Aparecen mucho más ahí. Los empleados tienen una tendencia a soñar a los sueños de vuelo, por ejemplo. Vuelo y caída. Y bueno, no sé, es interesante, este librito es bastante interesante, sobre todo por esta caracterización de los soñadores atópicos, ¿no? Que es bueno, una forma de resolver esta continuidad. No lo hemos traído mucho en este programa a Borges. Ha aparecido alguna que otra vez. En el ajedrez, yo creo que leímos el poemita del ajedrez, ¿no? ¿Quién mueve la mano del jugador? Dios mueve la mano del jugador, pero ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, ese tipo de cosas. Tiene un juego muy similar a ese, una paradoja de regresión en Las ruinas circulares, donde un hombre se propone
soñar a otro hombre y que ese hombre que sueña participe de la realidad, vamos. Y entonces sueña que tiene ahí unos alumnos y evalúa el criterio de los alumnos en cuanto a responder o no a sus enseñanzas, y entonces juzga que es mejor aquel que contradice de cierta manera lo que él está diciendo, etcétera, etcétera. Y decía lo de esa paradoja de la regresión porque, claro, ese cuento cuando llega al final y este hombre que sueña a otro ve posible ese tránsito a la realidad del soñado, dice, caminó contra los jirones de fuego, estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, porque se supone que el fuego no quemaba al soñado, no participaba en el sueño. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Entonces Borges, muy amigo de esa regresión infinita, dice, bueno, yo sueño un hombre, pero ¿quién me sueña a mí? Pero tiene otros textitos también. Hay uno muy conocido, lo de la mariposa esta del emperador. La mariposa de Chuang Tzu, Bueno. que está en Nueva Refutación del Tiempo, donde Chuang Tzu sueña que es una mariposa, pero al despertarse no sabe si es el hombre que soñó una mariposa o la mariposa que está soñando que es un hombre. Y tiene también otro, el que quizás más trata sobre el sueño, que es El sueño de Coleridge, donde repasa además varios de estos sueños que dieron lugar a obras artísticas, etcétera, etcétera. El sueño de Coleridge, cuando sueña los versos del Kublai Khan, de la construcción de ese palacio, Coleridge... ¿Saben la anecdotita esa? Sí, no. Bueno, Coleridge sueña y cuando despierta tiene unos 300 versos de ese palacio del Kublai Khan en su cabeza y los empieza a redactar. Y ya está, los tiene clarísimos. Hasta que suena la alarma, hasta que suena el timbre, suena el timbre, no. Toca la puerta y se le olvidan. Y escribe unos 30 o yo qué sé cuántos son. Y se le olvida todo. Vino a importunar una visita, la redacción de esos poemas, que después todos alaban. Y dice, qué maravilla esto es formidable, Coleridge, te pasaste. Pero el giro un poco que da Borges es que al tiempo de publicar eso Coleridge, incluso Coleridge publica los versos y después la explicación esta del sueño, etcétera, de la visita. Lo que no podía saber Coleridge era que en la construcción de ese palacio, también había sido soñada. Que quien construye el palacio lo hace porque se le revelan unos planos en un sueño. Entonces tiene ahí ese jueguito. Bueno, muy bien, y hasta aquí la hora de Borges. Estaba pensando en algunos cuentos de Cortázar y me venía, creo que uno que se llama La noche boca arriba, donde relata el sueño de un motociclista que supuestamente tiene un accidente y en ese tránsito entre que la vida y la muerte sueña que es un moteca, que es un indio moteca que están a punto de sacrificar, ¿no? Y va dando la vuelta y hace un giro similar al de Borges. Al final es el sueño de ese indio que van a sacrificar, que está soñando que es un motorista que ha tenido un accidente, ¿no? Es que se presta muchísimo al doble, ¿no? Claro. Se presta mucho al doble. De ahí a la regresión hay un paso no muy grande, pero claro, el doble está ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Sin embargo, hay otros... Me viene a la cabeza ahora por lo que decía del Banco de los Sueños, ¿no? Como las diferencias entre distintas situaciones sociales o personales
fomentan un tipo de sueños u otros. Y hay un libro que se llama El Tercer Reich de los Sueños, de Charlotte Berard, que se dedicó a recoger los sueños de la gente cercana que ella tenía justo después del ascenso de Hitler al poder, ¿no? Y en el libro este relata, el primer sueño que relata es de un industrial. Bueno, ella dice que se empezó a recoger los sueños porque detectó una necesidad de la gente de contar sus sueños, y porque decía que lo inexplicable que estaba sucediendo, que ni politólogos, sociólogos, economistas, nadie podía explicar coherentemente qué estaba pasando. Sin embargo, en los sueños se explicaba bastante bien, ¿no? Y que eso lo hace además desde el 33 Sí. hasta... Lo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no son peores los sueños posteriores, ¿no? O sea, los del 33 son tan angustiantes. Claro. Incluso a veces, no sé si me equivoco, pero creo que son peores. Sí. O sea, la gente está más tranquila en el peor momento. Claro. La gente está más tranquila en el peor momento. Cuando la realidad ya se ha convertido en el peor de los sueños posibles, ¿no? El sueño sigue cumpliendo esa función de premonición y de aviso. El primero que relata, el primero de los sueños, es de este fabricante, un industrial, y dice así el sueño: Goebbels viene a mi fábrica, llama al personal a formar en filas, a la derecha y a la izquierda. Yo debo prepararme en el medio y hacer el saludo hitleriano con mi brazo. Me lleva una media hora subir el brazo hasta arriba, milímetro a milímetro. Goebbels observa mi esfuerzo como si se tratara de un espectáculo, sin manifestar desagrado ni aplaudir. Pero cuando al fin logro alzar el brazo, pronuncia 5 palabras: yo no quiero su saludo. Pega media vuelta y se dirige hacia la puerta. Me quedo así, en la picota de mi propia empresa, en medio de mi gente, con el brazo levantado. Es lo único que soy capaz de hacer físicamente, en tanto fijo mis ojos en sus pies zambos mientras sale cojeando. Hasta que me despierto, me quedo así. Claro. Sueño de jerarquía. Total, ¿no? Y ella dice, acuña un término que, a ver, lo tengo por aquí, que no es terror psíquico, pero sí, como la agitación anímica que produce alrededor lo que está sucediendo lleva a que los sueños sean ¿Sueños de terror? sueños terroríficos, ¿no? Pero que además que son muy, muy literales. O sea, es una escena que podía suceder perfectamente, ¿no? Simplemente se alarga el tiempo, ¿no? De esa media hora que le tarda en llevar el brazo arriba. Y después cuenta un poco la historia del tipo, que era un industrial bastante autoritario en su fábrica y tal, pero que tenía un pasado socialdemócrata y que había empleado a muchos antiguos socialdemócratas, los tenía ahí empleados, y claro, su sueño, su pesadilla era aparecer como un fascista ante sus antiguos compañeros, ¿no? Y eso, claro, es el primero de los... Dice, al tercer día de la ascensión de Hitler al poder. Este es el primer sueño que recoge, ¿no? Que es bastante sintomático de él. Quizás podríamos entonces ir cerrando un poquito con Kurosawa, que no hablamos nada ¿De las pelis? Ah, y ya estamos cerrando. Bueno, vamos 50 y pico minutos. Vale. Bueno, está bien, sí. Podríamos hablar un poco de Kurosawa, de esta última película, ¿no? De los sueños de Kurosawa. Hay, por ejemplo, en la historia de un niño que se ve juzgado por los espíritus de los árboles, ¿no? En el sueño, por los espíritus de los árboles y por comer melocotón, ¿no? Todos los frutales van a juzgarlo porque parece que el niño no se comportó bien con los árboles. O la familia taló los árboles, ¿no? ¿Es algo así? Claro, lo que le dicen al niño, se les aparece el espíritu de los melocotoneros. ¿Se lo sintió o no? Al final, ¿no? Dice, ¿Cómo no, se sintió? Claro. Y uno de los espíritus dice que sí, que él lloró, ¿no? Que no tenía que Llora ver dos solamente veces, con a la primera no le creen mucho. Pero no tenía que ver tanto con su apetito, con su deseo. Él no estaba respondiendo a su deseo de comer melocotones. Él sufría de verdad por los árboles. Entonces le regalan el florecimiento. Y el florecimiento es espectacular, ¿no? Es Ran, pero sin muerte. O sea, son todos unos vestuarios impresionantes y una elegancia brutal.
Eso hay mucho. Y en la última también. Y hay una reflexión parecida, ¿no? En la del jardín, la última, que nosotros no talamos los árboles, ya se caen muchos solos, tal. Y termina con el funeral de una señora mayor en un pueblo donde la muerte se festeja porque, bueno, hiciste tus cosas y fenómeno. Y ahí hay también la significación de un desfile así, ¿no? Muy, muy alegre y tal. Sí, también tiene su sueño premonitorio, ¿no? El del volcán, que al final se revela como una catástrofe. Explotan varios reactores, o sea, explotan no sé cuántos reactores, y tenemos ese principio del sueño que son unas explosiones brutales que iluminan a toda la gente que está huyendo, y se dan cuenta también de que Japón es demasiado pequeño como para huir, se terminan tirando al mar. Queda el personaje principal del sueño, queda Kurosawa, ¿no? Queda este personaje que va bailando un poco todos los sueños, yo creo que es un poco Kurosawa. Uno de los directivos o alguien responsable de lo que sucede, y una madre con un par de hijos. Y la radiación está teñida, ¿no? Entonces intenta apartar la radiación, las nubes de radiación que se acercan. El directivo empieza a explicar qué hace cada color. Este color te va a dar leucemia, este color te va a provocar un cáncer de tal tipo, este te va a afectar a la reproducción. Es terrible, todo el mundo desaparece en el mar, y es un sueño premonitorio, ¿no? Es un sueño premonitorio que yo me acuerdo en los artículos del 2011, ¿no? Con la catástrofe de Fukushima. Uh-huh. Se citaba muchísimo este sueño. Uh-huh. Es bueno. A mí el que más me gusta, porque en verdad tiene la forma un poco de un relato, es el de la tormenta de nieve, que se les aparece a los escaladores. Bueno, no, escaladores no. Es una cordada de alpinistas. Alpinistas. Que se alejan de su campamento, y es brutal. Me acordé, claro, leyendo el de Bachelard, ¿no? De los sueños. Del aire y los sueños, es un ensayo sobre la imaginación del movimiento. Bachelard dice que no hay mucho viento en los sueños, ¿no? Y venía a contradecir. Pero claro, es un sueño horizontal, no es un sueño vertical. No es un sueño de vuelo y caída, es un sueño de la acordada, de avanzar. Como que hay un poco de mitología japonesa también, ¿no? Con esta figura, este espíritu que viene a recubrirlos y a darles calor con la nieve, que en verdad te está matando. Claro. Sí, que le va susurrando, la nieve es caliente, sí, el hielo es cálido, ¿no? Y cómo se tiene que sobreponer a los cantos de sirena de la muerte para concluir que están al lado del campamento. A 20 metros del campamento. Claro. No sé, ¿leemos alguna cosita más o sí, no? Dale. Herbert Spencer declara que en una sociedad de 12 personas, 3 afirmaron haber soñado que bajaban una escalera volando con toda claridad, y que los impresionó tanto la realidad de esta experiencia, que quisieron repetirla despiertas. Una de ellas sufría aún las consecuencias de una dislocación producida de ese modo. Sobre esta indistinción, es que, claro, podríamos pensar, ¿no?, en una clasificación entre el sueño premonitorio o en formas de continuidad del sueño, ¿no? El que continúa como profecía, el que continúa como intento desesperado de realización del sueño. Claro. Bueno, de hecho había entre las clasificaciones estas antiguas que estamos diciendo, por ejemplo, de premonitorio o no, o de los apetitos que te dominan, había otra que era los que se van a cumplir de forma inmediata y los que necesitan un periodo de tiempo para realizarse. Y yo creo que esto, por ejemplo, Artemidoro me parece que se centra justamente en estos, porque claro, es que son los que tienen más posibilidad de interpretación, los que se cumplen de forma inmediata y bueno, ya está, ya llegué tarde. Bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar un pequeño tema musical y volvemos enseguida con la más rabiosa actualidad. No se vayan.
sexuados, desdibujados, lunáticos políticos, ojos de Frida Kahlo, sueños exiliados, amordazados, en camas de psicópatas. ¿De qué te sirve soñar? No hay sueños en tu cabeza. ¿De qué te sirve soñar? Yeah. Bueno, estamos de vuelta, ¿eh? Por favor, Agulles, Spinelli. Hemos vuelto para hablar del hoy. Del hoy no nuestros días. No. Vamos a hablar entonces de la actualidad, para lo que siempre peregrinamos hacia Paseíto Ramiro, nuestra biblioteca de confianza. En esta ocasión no lo hicimos. Quizás por pereza, quizás por premonición, pero sí soñamos los tres en una noche al bibliotecario, recomendándonos. Y qué antipático, ¿eh? En sueños es antipático. En sueños igual. Intratable. Lo que sucedió en nuestro sueño, él tiene debajo de su escritorio, del mostrador que tiene ahí, hay una pequeña camita ahí que se esconde ahí abajo, a eso a las 3, por ahí, que no hay tanta gente en la biblioteca. Él practica esto de la cuchara, ¿no? Para la siesta. Sí, claro, porque es lo que lo mantiene alerta. ¿No? O quizás el bibliotecario nos sueña, Naufragio en Marcha no es más que el sueño del bibliotecario. Y en este momento yo salgo espantado por... Bueno, total, que el bibliotecario haya sido en su forma tangible, material o en imágenes, nos pasó algunas noticias acerca de sueños. Ahí tenemos muchísimo material de lo maravilloso en Madrid del 10 de octubre de 1909, que tiene una noticia, un sueño premonitorio, o también... esto es estupendo. Jornada, Diario de la Tarde, sábado 6 de septiembre de 1947. Hoy prácticamente. La bebida nacional inglesa aumenta de precio. Y ustedes dirán, ¿por qué el bibliotecario nos ha recomendado esto? Bueno, por cómo arranca. Dice, hará unos 4.000 años, según la leyenda japonesa, el monje budista Bodhidharma quiso permanecer despierto durante 7 años. Claro, esta es la otra cara de la moneda. Algunas otras noticias hablan de 9, pero bueno, la verdad que para permanecer despierto entre 7 y 9 no hay gran diferencia. No, 9 no se puede. Claro. No es el hito que marca la fundación de una religión o no, vamos a decirlo así. Si estuviste despierto 7 años, está bien. Al llegar al 5.º año, se sintió un poco soñoliento. Y para conservarse despierto tuvo que cortarse los párpados. Atento. Pero ya en el séptimo año, así que 5.º, más o menos bien, un poquito de una cabezadita ahí en el 5.º, me corto los párpados cual Rocky Balboa y aguanto hasta el séptimo. El séptimo round. Esto es una metáfora del boxeo. Bueno, y sintiéndose débil y que el sueño lo vencía, tomó una infusión de unos arbustos que crecían cercanos al lugar donde se hallaba, permitiéndole esta bebida llegar despierto al fin del plazo. Así es como comenzó la costumbre de beber té.
Pero no podía tomar el té antes de cortarse los párpados. Digo, no hubiese sido más inteligente. Es que los párpados le escondían el bosque. Bueno. Tenemos también un sueño premonitorio. La noticia de lo maravilloso. Que bueno, es una noticia estupenda, porque además tiene el tema de siglas, ¿no? Que también hace un poco el psicoanálisis. Yo creo que esto encaja perfecto. La señora ADM, haciendo ya una referencia al momento temporal, una M, ¿no? Ya en la vigilia. Bueno, perdón. Hermana de un diplomático ya fallecido, refiere lo siguiente. El sábado en la noche me acosté temprano, dice, pero mi marido había salido para asistir a la función del teatro municipal. Una hora después de haberme quedado dormida, soñé que se hallaba envuelto en las llamas de sus ropas de cama que estaban ardiendo. Lo soñó y un poquito lo deseaba también. Te fuiste ahí con la... impresionada con este sueño me levanté y fui a su dormitorio. Esta es otra cosa realmente que no nos quedó pendiente en la charla inicial, pero el tema del sueño contiguo, el sueño mutuo como algo que se dormía en la misma cama. Y por eso se soñaba lo mismo. Claro. Es evidente. Pero M, su esposo, ¿no? ADM, no había aún llegado a esa hora. 12:30 de la noche. M ya se estaba pasando. Tranquilizada al ver que nada ocurría, regresé a mi cama, quedándome nuevamente dormida. 2 horas más tarde volví a despertar con la mayor angustia. Había vuelto a ver en sueños a M rodeado en llamas. Procuré serenarme, convencida de la realidad de aquel hecho, pero una voz interna me decía que fuera a salvar a mi marido, que estaba a punto de perecer quemado. Por fin me decidí a levantarme de nuevo y fui. ¿Cuál no sería mi espanto?, dice ADM, al ver que en esta ocasión lo soñado era verdad. M, profundamente dormido, estaba materialmente envuelto en llamas. Había llegado como a la 1:30. ¿Cómo a la 1:30? Dice ADM. No sé de dónde saca esa conclusión. Podría haber llegado a 12:45. Terminada la función teatral y se había acostado con el cigarro encendido y con el diario que leía en la mano. El cigarro había prendido fuego al periódico, dice ya. Y a su vez, las ropas de la cama. Estableció ahí una causalidad entre el cigarro, el periódico y las ropas de la cama. El final es estupendo. El incendio fue sofocado con ayuda de la servidumbre, dice, ¿no? Sin que los vecinos se dieran cuenta del accidente. Y termina así. Yo creo que esto esconde, evidentemente, un asesinato. Podríamos abrir una sección, ¿no? Y bueno, ya lo último, muy, muy breve que nos trasladó el bibliotecario, es una noticia en la España moderna, febrero de 1912, ¿no? Tiene un artículo de Antonio Gota realmente fenomenal, algunos fenómenos del sueño, ¿no? Y ahí, bueno, relata muchas cosas, que es una delicia, la prosa además de Gota. Por ejemplo, se refiere esto, breve, muy breve, un paréntesis muy breve. Dice, decía el profesor Bergson, Henri Bergson, que tiene ahí unas cosas sobre el sueño, en su cuarta conferencia sobre el sueño, dada en el Hotel de Société Savant, bajo la tutela del Instituto Psicológico de París. No sabemos nada acerca de los sueños profundos. Y se fue Bergson. No, dice, y estos son estados especiales. Estos estados especiales de la vida que los reemplazan son por regla general sueños que comúnmente olvidamos. Bueno, está Bergson ahí un día que no tenía mucho que hacer. Se mandó un Bergson. Pero hay uno estupendo que es el de Lincoln, el de Abraham Lincoln, que además después lo desarrolla también Ciruela en el libro del mundo bajo los párpados. Realmente la noticia que nos da Antonio Gota es muy breve, pero tiene un desarrollo mucho mayor. Y lo cuenta, hay gente que estuvo cerca, cuentan lo que pasó, Dice Lincoln, claro, a Lincoln lo mata el 15 de abril de 1865. Lo que dice Gota es esto. Soñó Abraham Lincoln hallarse sumido en reposo mortal en un catafalco, envuelto en negro ropaje, rodeado de una multitud que lo lloraba.
poco tiempo después, fue asesinado. Lo que cuenta Ciruela en el librito de verdad que el 11 de abril, con una reunión de gente y tal, empezó a contar que lo estaba obsesionando un sueño, que él que veía esta escena así un poco funeraria, no sé qué, y preguntaba qué pasó, le preguntaba qué pasó, no sé cuánto. No, el presidente murió, tal. ¿Podés creer? que además, perdón por congraciarme un poco acá con ADM, pero de nuevo una función teatral lo tienen que matar. Quizás la misma función teatral que fue a ver el señor M. Y bueno, y hay un montón de un montón de sueños más. Esto también, perdón, porque claro, hablamos de la premonición, pero nunca dimos algunos ejemplos concretos dice, por ejemplo, Marie-Françoise Goron, en su última obra, Memoir, tomo segundo, página 338, dice la noticia, como si con esto tuviéramos, no sabemos la edición que es, señor. Bueno, refiere este suceso. Obligado Bérard, por la fatiga en el curso de una expedición, a pasar la noche en un miserable albergue, en medio de unas montañas cubiertas de árboles, vio en sueños todo el detalle de un asesinato que había de ser cometido 3 años después, en la misma habitación que él ocupaba. En la misma miserable habitación que él ocupaba. Y del cual fue víctima Victor Arnault, ilustre abogado. Gracias al recuerdo de este sueño, hizo el señor Bérard descubrir a los asesinos. Esto ya realmente me parece estupendo. Y yo creo que incluso el asesino había sido ADM. Chan, chan, chan. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.